El origen de las audiencias en el procedimiento civil se remonta a la época del derecho romano, el cual contempla dos procesos, a saber, la legis actiones y el procedimiento formulario. El primero de ellos predominó con diferentes procedimientos como la conditio, el manus iniectio o el sacramentum, entre otros, los cuales se caracterizaban por tener una fase escrita y una fase oral, pero diferían en la autoridad que conocía, estudiaba y juzgaba a su caso. El segundo de ellos se impuso gracias a una ley que promulgó Augusto en el año 17 a.C., y es el procedimiento que conocemos hasta el día de hoy. Actualmente, al analizar las audiencias, surgen varios interrogantes tanto para el demandante como el demandado en el devenir de estas. ¿Las partes pueden dirigir al juez de manera directa si se verifica algún error en el procedimiento por los intervinientes? ¿Hay lugar a sanearlo? ¿Se puede presentar pruebas que no hayan sido enunciadas en la fase escrita? ¿En qué momento se conoce la decisión del caso? Revisemos atentamente los recursos de este escenario y tomemos nota de los conceptos abordados para tratar de dar respuesta a los interrogantes acá planteados. Al final puede corroborar su hipótesis o encontrarla desvirtuada. En la lectura fundamental se abarcan como ejes temáticos las fases de la audiencia escrita y oral, la audiencia inicial, la audiencia de instrucción y juzgamiento, la audiencia de inventario y avalúo, y cada una de las etapas que conforman estas audiencias. Unidad 4, escenario 8, audiencias. En la presente lectura fundamental se genera la distinción entre la fase escrita y la fase oral en los procesos de derecho privado conforme a la normatividad vigente. Posterior a ello se desarrolla cada una de las audiencias que contempla el procedimiento, identificando el objetivo de cada una y las etapas en que se desarrollan. Fase escrita y fase oral. El Código General del Proceso de 2012 contempla, para la mayoría de sus procedimientos, una fase escrita y posteriormente una fase oral. La primera de ellas va desde la activación de la función jurisdiccional con la presentación de la demanda, pasando por los actos de notificación, y finaliza con la materialización del ejercicio de contradicción por parte del demandado, ya sea con su silencio e inactividad o mediante la contestación de una demanda, y los actos propios de la parte pasiva, como la interposición de excepciones, recursos, objeciones o demanda de reconvención. Una vez trabada la litis, esto es, integrado el contradictorio al ser vinculados todos los demandados, finaliza la fase escrita y el juez, mediante providencia judicial, señala fecha y hora para la audiencia inicial, dando apertura a la fase oral, en la cual prima la materialización de principios tales como la inmediación del juez al entrar en contacto con las partes y las pruebas, el principio de audiencias y la regla técnica de oralidad. La fase en la que se han de promulgar las providencias de manera verbal y por ende, si las partes no están de acuerdo con su contenido, deberán ser recurridas en el acto de la misma manera. ¿Sabía que el sistema jurídico latinoamericano tiene una fuerte influencia del civil law? Pues es formalista y sus cimientos son de origen francés. No obstante, se ha pensado la implementación de la oralidad como una influencia del common law, sistema americano y por audiencias. A continuación se explican cada una de las audiencias que contempla el Código General del Proceso de 2012 para los procesos declarativos, ejecutivos y liquidatorios, dentro de las que se encuentran la audiencia inicial, la audiencia de instrucción y juzgamiento y la audiencia de inventarios y avalúos. Audiencia inicial. La Ley 1564 de 2012 establece el procedimiento que debe seguir el juez, quien actúa como instructor del proceso en colaboración de los apoderados de las partes, quienes ejercen su derecho de contradicción mediante los traslados que les son concedidos. Agotada cada etapa, las fases de la audiencia se constituyen en autos de trámite y de sustanciación, en atención al contenido que emita la autoridad. Así, por ejemplo, si se trata del decreto de pruebas, es un auto de trámite,
pero si se trata del auto que decide un recurso de reposición, es un auto de sustanciación. Ley 1564 de 2012, artículo 372. El auto que convoca a la audiencia, al ser un auto de trámite, debe contener fecha, hora y medio en que se llevará a cabo la diligencia. Recuerde que en cumplimiento al decreto 806 de 2020, dichas audiencias se efectúan por 2 años a partir de la promulgación del decreto de manera virtual, asistidas mediante las TICs, pero en escenario de normalidad se deben llevar a cabo de manera presencial. De igual forma, el juez indicará a las partes que en la audiencia se practicará, incluso de manera oficiosa, el interrogatorio de parte y las consecuencias de la inasistencia injustificada a la diligencia. Bueno, continuemos. La oportunidad, los intervinientes, inasistencia, consecuencias de la inasistencia, decisión de excepciones previas, conciliación, interrogatorio de parte, control de legalidad, sentencia, decreto de pruebas. Veamos pues, oportunidad. El juez, previo a señalar fecha y hora de audiencia, debe verificar que se haya agotado en su totalidad la fase escrita. Esto implica la verificación de los actos de notificación en debida forma, los traslados de contestación de la demanda a la parte actora, de la demanda de reconvención, de las excepciones propuestas, de las objeciones incoadas y demás actuaciones a que haya lugar, así como la vinculación de otras partes, el llamamiento en garantía y el llamamiento del poseedor o tenedor. Esta providencia judicial no contempla la procedencia de recurso alguno y será notificada por Estado. Ley 1564 de 2012, artículo 372, numeral 1. Intervinientes. Los llamados a comparecer a la diligencia son las partes, tanto demandante como demandado, con sus respectivos apoderados judiciales, con la advertencia de que, si alguno de ellos no comparece, la audiencia se llevará a cabo con quienes sí lo hagan. Si alguna de las partes no comparece, pero su apoderado sí, la diligencia se llevará a cabo con él, en atención a las funciones otorgadas en el Poder Judicial, tales como conciliar, transigir o desistir, sin perjuicio de las implicaciones que en términos probatorios conlleve la inasistencia de su poderdante. Ley 1564 de 2012, artículo 372, numeral 2. Inasistencia. Si alguna de las partes o sus apoderados no comparece a la audiencia inicial, deberá presentar ante el juez prueba sumaria que acredite una justa causa de su ausencia. El Código Civil define la fuerza mayor y el caso fortuito como un imposible incapaz de resistir. Ley 84.1873, artículo 64. Esto sugiere un evento sobreviniente no planteado ni planeado o una circunstancia derivada de la naturaleza, como un terremoto, una inundación, un incendio o una circunstancia de salud, como una afectación cardíaca o cualquier otra circunstancia que afecte la salud, inmovilidad y le impida desplazarse al estrado judicial o atender la diligencia en medios virtuales. Ley 1564 de 2012, artículo 372, numeral 3. Quiero que estemos atentos al último renglón leído. O atender la diligencia en medios virtuales. Las justificaciones por inasistencia se deben presentar dentro de los 3 días hábiles siguientes a la culminación de la audiencia inicial y de ser soportadas en debida forma. Servirán como sustento para la autoridad judicial, quien habrá de exonerar las consecuencias procesales, probatorias y pecuniarias, ordenando a la parte ausente presentar a la audiencia de instrucción y juzgamiento para ser escuchada en interrogatorio de parte. Ley 1564 de 2012, artículo 372, numeral 3. Consecuencias de la inasistencia. Si la inasistencia a la audiencia es de solo uno de los extremos en litigio, se debe analizar la consecuencia que trae para cada uno de ellos en manera probatoria. Si se trata del demandado, su conducta hará presumir como ciertos los hechos en que se funden las pretensiones de la demanda. Si se trata del demandante, se tomarán por cierto los hechos en que se funden las excepciones de la contestación de la demanda. Ahora bien, si ninguno de los dos extremos comparece a la diligencia, las consecuencias de dicha inasistencia se extienden a ambos, pues no se celebrará la audiencia y el juez, mediante un auto, declarará terminado el proceso, entendiendo dicha conducta como un abandono del proceso.
Ley 1564/2012, artículo 372, numeral 4. Las consecuencias pecuniarias de dicha inasistencia oscilan entre los 5 y los 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes y se podrán imponer de manera independiente tanto a las partes como a los apoderados que no justifiquen su conducta. Decisión de excepciones previas. En atención a la naturaleza y finalidad de las excepciones previas, en esta etapa de la audiencia, el juez busca dar cumplimiento a principios de eficiencia y eficacia, evitando adelantar actuaciones que no conlleven a un resultado diferente al requerido en el medio exceptivo. Si se trata de una excepción que busca el saneamiento del proceso, como la indebida notificación o la adecuación del trámite del proceso, el momento procesal oportuno para corregirlo se lleva a cabo en la fase escrita, mediante los traslados. Pero si se trata de una excepción que busca la determinación anticipada del proceso, se decide en esta instancia. Ley 1564/2012, artículo 372, numeral 5. Asimismo, el juez deberá, en cumplimiento de la norma, decretar y practicar las pruebas estrictamente necesarias para decidir sobre las excepciones propuestas. Conciliación. Al ser un mecanismo alternativo de solución de conflictos, más que autocompositivo, el juez concede en esta fase del proceso la palabra a las partes directamente y no a través de sus apoderados, para que manifiesten, si tienen un interés, una propuesta o la intención de llegar a un común acuerdo sobre el objeto del litigio. Esta actividad se debe llevar a cabo en cumplimiento de los principios de confidencialidad, gratuidad y voluntariedad, sin incurrir en actos de prejudicialidad por parte de la autoridad judicial. El juez se consagra como conciliador, actuando como un tercero imparcial y capacitado para orientar los diferentes acuerdos a los que puedan llegar las partes, generando fórmulas de arreglo e invitando a las partes, no solo en esta fase de la audiencia, sino a lo largo de la actuación, a que concilien sus diferencias y traten de llegar a puntos comunes. En caso de ser aceptada por las partes esta iniciativa, se suscribirán los acuerdos a que haya lugar mediante un auto, y en caso de que los acuerdos versen sobre la totalidad de la actuación, este auto dará final al proceso. Si se trata de un acuerdo parcial, se continuará la audiencia sobre los demás temas objeto del litigio. La norma explica en este apartado las consecuencias frente a la inasistencia del auxiliar judicial que actúa en calidad de curador ad litem y que representa a los ausentes, aclarando que entre su función se encuentra la de transar, conciliar o llegar a acuerdos en este sentido. De tal manera, será acarreador de una multa que oscila entre los 5 y 10 salarios mínimos mensuales legales vigentes, con excepción de una justa causa soportada en una prueba sumaria. Ley 1564/2012, artículo 372, numeral 6. Aquí viene lo bueno. ¿Sabías que en asuntos que extrajudicialmente no son susceptibles de conciliación, como el estado civil, el juez puede intentar la conciliación en audiencia? Esto es posible en casos como el divorcio, en los que el juez, en esta instancia, invita a las partes a cambiar la causal por común acuerdo. Ley 84 de 1873, artículo 164, número 9, y termina el proceso mediante un auto que tendrá los mismos efectos de una sentencia. Interrogatorio de parte. En esta fase de la audiencia, el juez se dirige a las partes, demandante y demandado, con la finalidad de hacer las preguntas que considere pertinentes para obtener certeza sobre los hechos en litigio. Esta actividad es exhaustiva. No se encuentra limitada para la autoridad judicial, quien incluso a lo largo de la audiencia podrá retomar el interrogatorio en cualquier momento y ordenar un careo entre las partes. En el auto que señala fecha y hora de audiencia, como se mencionó con antelación, el juez dará las indicaciones pertinentes para el desarrollo de esta, pero cabe destacar que en dicha providencia se deben prevenir a las partes de presentarse junto con las pruebas que pretenda hacer valer, como los testigos y peritos, pues de ser procedente en esta instancia, el juez podrá decretar y practicar dichas pruebas.
Al finalizar, el juez hará una revisión de los hechos de la demanda y de la contestación de estas por parte del demandado, a la luz de las declaraciones recibidas, estableciendo cuáles de estos pronunciamientos fueron confesados por las partes, y en este sentido sobre qué hechos aún no probados versará el litigio. Acto seguido, da la palabra a los apoderados para que manifiesten si están de acuerdo con las declaraciones. Ley 1564 de 2012, artículo 312, numeral 7. ¿Cómo mejorar? Para conocer más acerca de la declaración de parte y la confesión, no olvide revisar los artículos 191, 205 del Código General del Proceso, normativa que detalla el procedimiento probatorio por seguir en la práctica de este medio de prueba. Control de legalidad. Como su nombre lo indica, es el momento de la audiencia que el juez, como instructor del proceso, dedica a la verificación del sumario y lo actuado hasta el momento, con la finalidad de evidenciar si todo ha transcurrido en debida forma, o si en algún momento se incurrió en algún yerro que dé eventualmente lugar a nulidades o cualquier otra irregularidad que ponga en riesgo el futuro del proceso. Esta verificación se realiza en un primer momento por la autoridad judicial, garantizando una sentencia efectiva, sin vicios, y el ejercicio es coadyuvado por los apoderados de las partes a quienes acto seguido se otorga la palabra para que manifiesten si evidencian alguna irregularidad. Es necesario advertir que de continuar con alguna irregularidad, si es aceptada por todos, no se podrá alegar más adelante. Ley 1564 de 2012, artículo 372, numeral 8. Sentencia. No todas las actuaciones deben continuar luego de llevarse a cabo las anteriores etapas. En esos casos, cuando el juez no tenga pruebas pendientes por practicar, otorgará hasta 20 minutos a cada apoderado para que presente sus alegatos de conclusión y, acto seguido, emitirá el fallo que en derecho corresponda. Si por alguna circunstancia alguno de los dos apoderados solicita al juez que le conceda más tiempo para presentar sus alegatos de conclusión, el juez debe aceptar dicha solicitud, garantizando el derecho de defensa y el debido proceso. Y contra esta decisión no es viable recurso alguno, por lo que se entenderá en firme y debe ser acatada por los dos extremos pasivos sin importar sus fundamentos. Ley 1564 de 2012, artículo 372, numeral 9. Decreto de pruebas. Si posterior al control de legalidad el juez tiene pruebas pendientes sobre las cuales pronunciarse, deberá en esta instancia hacer la fase de calificación de estas, las cuales son requeridas tanto por el demandante como por el demandado, emitiendo un auto de sustanciación en el cual se pronuncie frente a cada medio probatorio, de conformidad con la cláusula constitucional de exclusión probatoria y los criterios de pertinencia, conducencia y utilidad. Ley 1564 de 2012, artículo 168. En este mismo ejercicio de calificación de la prueba, el juez debe prestar atención a los hechos que ya han sido probados y aceptados por las partes, evitando decretar pruebas adicionales. Al ser hechos probados, debe prescindir de dicho material probatorio. Ahora bien, tratándose de un dictamen pericial, al ser decretado en audiencia, el juez debe prever que éste debe reposar en el plenario con no menos de 10 días de antelación a la siguiente audiencia, que será la audiencia de instrucción y juzgamiento. Si el medio probatorio por practicar es una inspección judicial, la audiencia inicial se puede desarrollar en el lugar al que se deba dirigir el juez. Ley 1564 de 2012, artículo 372, numeral 10. La diligencia finaliza con el señalamiento de una nueva fecha y hora para dar continuidad al proceso. Con la audiencia de instrucción y juzgamiento, la cual se explica en las siguientes líneas, escenario en el que se practicarán las pruebas que no se hayan logrado abordar en esta fase. Audiencia de instrucción y juzgamiento. Su procedimiento, por demás sumario, inicia con la presentación de los intervinientes para efectos de la grabación y posterior verificación de las inasistencias justificadas a la diligencia anterior. En caso de ser procedente y reunirse los requisitos de un caso fortuito o de fuerza mayor, el juez iniciará con el interrogatorio respectivo,
Ley 1564 de 2012, artículo 373. En esta instancia, el juez fijará nuevamente el litigio, verificando la última declaración de parte rendida y si hay o no lugar a nuevos hechos confesados que no deban ser sometidos a litigio, omitiendo las pruebas que sean solicitadas en búsqueda de su demostración. La práctica de pruebas se llevará a cabo como se explica en la siguiente figura. 1. Práctica de interrogatorio a peritos. 2. Declaraciones de testigos. 3. Exhibición de documentos. 4. Demás pruebas decretadas. Una vez se evacúen las pruebas, el juez invitará a las partes, tanto demandante como demandado, para que a través de sus apoderados presenten los alegatos de conclusión, contando cada uno de ellos en su intervención con un término de máximo 20 minutos, con excepción de casos en que el juez considera que puede alargarse con justa causa el ejercicio por parte del apoderado, siempre y cuando conserve un debido proceso en garantía del principio de igualdad de las partes. A considerarse esta la audiencia de cierre de los procesos declarativos. Una vez evacuadas las etapas señaladas con antelación, el juez procederá a emitir la sentencia que por ley corresponda, de forma oral y en presencia de quienes se encuentren en la diligencia, toda vez que la sentencia debe ser motivada y dichas consideraciones deben estar en sincronía con las pretensiones de la demanda, las excepciones a esta y las pruebas debidamente aportadas, decretadas, practicadas y valoradas por la autoridad judicial. El juez puede tomar un receso de hasta 2 horas para verificar sus argumentos y proceder a dictar el fallo. Ley 1564 de 2012, artículo 373, numeral 5. Existe una excepción para emitir la sentencia en audiencia y consiste en aquellos eventos en que el juez no puede realizar dicha actividad judicial, ya sea por cuestiones del sistema, de disponibilidad de salas o de conectividad en los nuevos entornos virtuales, caso en el cual informará al Consejo Superior de la Judicatura y anunciará el sentido del fallo, con un término de 10 días para emitir por escrito la sentencia que corresponda. Las 2 audiencias estudiadas con antelación, tanto la audiencia inicial como la audiencia de instrucción y juzgamiento, en principio son propias de los procesos declarativos. Sin embargo, en el proceso verbal se llevarán de la forma en que se explica en el presente texto y en el proceso verbal sumario se llevarán a cabo ambas audiencias en una sola. De igual forma serán procedentes en los procesos ejecutivos cuando el ejecutado, como un mecanismo de defensa, se oponga a las pretensiones del ejecutante y proponga excepciones que estén sometidas a pruebas y deban evacuarse en audiencia. ¿Sabía que todas las audiencias, inclusive antes de la contingencia surgida por la pandemia del COVID-19, se debían dejar en videograbación? Esto está contemplado en el artículo 107 del Código General del Proceso, el cual amplía la forma en la que deben ejecutarse todas las audiencias con la iniciación, concentración, intervenciones, grabación, publicidad, prohibiciones, entre otros. Recuerde que puede consultarlo para saber más al respecto. Audiencia de inventarios y avalúos. Los procesos liquidatorios son aquellos en los que no hay un extremo demandante y uno demandado, sino que se trata de interesados en dar curso al proceso. Todos aquellos que consideren tener igual o mejor derecho frente a la adjudicación de un patrimonio, ya sean socios, herederos, legatarios, cónyuges, compañeros permanentes o acreedores. Uno de estos procesos liquidatorios es la sucesión, la cual consiste en la adjudicación del patrimonio de un causante en línea con los órdenes sucesorales que contemplen en el Código Civil. En la parte procesal, el artículo 490, Ley 1564 de 2012, establece el procedimiento para dar apertura al proceso. Una vez evacuada esta fase escrita, se da curso a la audiencia de inventarios y avalúos. La finalidad de la diligencia es que en presencia de todos los interesados, Ley 84 de 1873, artículo 1312, se elabore el inventario y avalúo de los patrimonios del causante, esto es, activos y pasivos. Con relación a los primeros, se incluirán todos los que presenten las partes y de los cuales exista prueba siquiera sumaria de su existencia, estableciendo un valor. Para los segundos, los mismos se incluirán con excepción de los que sean objetados.
En la audiencia, el juez procederá a aprobar los inventarios si no se presentan objeciones por las partes. En caso de presentarse, se debe suspender la audiencia con la finalidad de decretar las pruebas que se hayan solicitado para tal efecto, otorgándose un término de 5 días como mínimo entre la recepción de las pruebas y la continuación de la audiencia, garantizando la publicidad de estas a los intervinientes. Ley 1564 de 2012, artículo 501. Conclusiones. El Código General del Proceso contempla un procedimiento mixto que inicia con una fase escrita y finaliza con una fase eminentemente oral, la cual se efectúa bajo diferentes audiencias en atención a la naturaleza del proceso. Así se establece la audiencia inicial, la de instrucción y juzgamiento y la audiencia de inventarios y avalúos, todas ellas finalizando con la sentencia que pone fin al proceso. Una vez abordados todos los contenidos del módulo, es momento de dar respuesta a los interrogantes que surgen del proceso bajo estudio, específicamente de la fase de audiencias. Recuerde que la audiencia se materializa al principio de inmediación, el cual traduce el contacto del juez con las pruebas y con las partes, esperando obtener de ella la declaración de los hechos de manera coherente y natural, tratando obtener certeza frente a lo pretendido. De igual forma, en las audiencias existe la posibilidad tanto para el juez como para las partes de verificar las actuaciones procesales surtidas hasta el momento, actos de notificación, traslados, términos, entre otros. Y en caso de verificarse alguna nulidad, habrá de declararse y retomar el proceso desde ese momento, dándose por finalizada la audiencia de ser el caso. Con relación a las pruebas en los procesos declarativos, la enunciación de estas debe hacerse en la fase escrita. De no hacerlo, se habrá perdido el momento procesal oportuno. Finalmente, el caso concluye en la audiencia de instrucción y juzgamiento, donde el juez, luego de dar sus consideraciones, emite el fallo. Referencias: Congreso de la República de Colombia, 1887, 20 de abril, Ley 57 de 1887, se expide el Código Civil colombiano redactado por don Andrés Bello, que incluye antecedentes de las acciones populares. Diario Oficial número 7019. Presidencia de la República de Colombia, 1998, 7 de septiembre. Decreto 1818 de 1998. Por medio del cual se expide el Estatuto de los Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos. Diario Oficial 43380. Congreso de la República de Colombia, 2012, 12 de julio. Ley 1564 de 2012, por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones. Asamblea Nacional Constituyente de 1991, 6 de julio. Constitución Política de Colombia, segunda edición. Gaceta Constitucional número 116. Información técnica, Facultad de Sociedad, Cultura y Creatividad. Módulo Fundamentos de Derecho Procesal, Unidad 4. La contestación de la demanda y audiencias. Escenario octavo, audiencias. Autor: Lina María Ortegón Suárez. Asesor pedagógico: Laura Catalina Salcedo Camargo. Diseñador gráfico: Diego Calderón. Les leyó, les habló Juan Carlos Tejero Medina, desde la ciudad de Bogotá.